Muchas gracias. Vamos con la siguiente persona, don Andrés Mauricio Nieves. ¿Cómo está? ¡Ay! Y don Alfonso Martínez. Don Andrés Mauricio desapareció. Bueno, sigamos con don Alfonso y después vamos con don Andrés Mauricio. Don Alfonso, ¿dónde está? Está la señal bajita, la veo un poquito pixelada. ¿Desde dónde se está comunicando? Anolaima, Cundinamarca. De Anolaima, lindo pueblo. Lo conozco, Sí, lo conocí cuando era niño. Recuerdo que se comía unas colaciones, unas galletas deliciosas que preparaban en una panadería en el marco de la plaza del pueblo, que era muy bonita. Tengo bonitos recuerdos de Anolaima. Don Alfonso, lo escuchamos con atención. Gracias. Pues primero que todo, agradecer su trabajo investigativo, crítico permanente, que nos mantiene activos pensando y informándonos. Lo escucho con mucha frecuencia y cada vez que lo escucho me surgen preguntas y temas de conversación que quisiera un día poderme sentar con usted muchas horas a discutirlas, pero me voy a centrar en lo principal. Varios analistas y medios alternativos vienen planteando, y no solo a raíz de la situación colombiana, sino de situaciones que se presentan en muchas partes de América Latina y el mundo, la tesis de que los movimientos reaccionarios, los movimientos conservadores que buscan mantener los privilegios de las clases poderosas contra las posibilidades, contra los procesos de transformación social, han configurado un modus operandi que lo han llamado lawfare o golpe blando. No sé si es exacto la equivalencia, pero se trata de un ataque desproporcionado, haciendo uso de los poderes mediáticos y de los poderes judiciales para desestabilizar y tumbar cualquier iniciativa de cambio. Lo vimos en Brasil con un proceso falso en contra de Luis Ignacio Lula. Lo vimos en Argentina, en el fallo en contra de la vicepresidenta, y lo veo, por ejemplo, en Canal Red, lo que sucede en España también es bastante preocupante. Es un fenómeno mundial, ¿sí? Frente a las olas progresistas, las derechas y las ultraderechas haciendo uso abusivo de su poder para desestabilizar. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre eso, porque no he visto que usted, digamos, evalúe, considere la hipótesis del lawfare en Colombia, que para mí y para cada vez más personas resulta muy evidente. El problema, pues, digamos, de lo judicial, usted ha sido muy crítico del fiscal Barbosa y yo creo que es coherente con todo lo que usted ha denunciado sobre el fiscal Barbosa y sobre la procuradora Margarita Cabello, que ellos están participando en un intento de golpe blando en contra del actual gobierno. Y lo mismo sucede con Semana. Usted ha sido muy crítico con Semana y ha hablado de que Semana es usado como un instrumento de personas muy poderosas para agenciar sus intereses. Pero pues creo que usted no he visto el programa en el que usted aborde eso en relación con el proceso de cambio que pues los colombianos empujamos desde la manifestación callejera y respaldamos en unas elecciones que no por haber ganado con poca diferencia de votos son menos legítimas y definitivas. O sea, la ley de la democracia en nuestro país es gana la mayoría y ganó la mayoría. Entonces, bueno, quisiera que considerara eso. Usted ha sido, y entiendo su posición, muy tajante respecto a que no está de acuerdo con ninguna regulación a los medios de comunicación. Pero yo creo que estamos viendo un fenómeno tan vulgar. Yo veo muy poca televisión, pero me siento 5 minutos a ver RCN o Caracol y puedo sentir el tóxico que significa el enfoque editorial. Y creo que hay maneras de regular de que los medios de comunicación
asuman responsabilidades que no necesariamente son la censura, ni que el presidente se siente a mirar qué contenidos sí van y qué contenidos no van. Le doy un solo ejemplo. En Ecuador, por ejemplo, está prohibido que un dueño de banco o un dueño de industria sea dueño de medio de comunicación. Esa me parece una medida inteligente. Y como esas podría haber muchas que no estén encaminadas a que haya un control político de la información, sino una estructura institucional que prevenga los abusos de los que estamos siendo testigos. Gracias. Don Alfonso, primero hay varias cosas. Yo considero que es importante y saludable para la democracia que los gobiernos tengan oposición y que tengan oposición que sea vigorosa y que se haga sentir, y que incluso si alguna vez la oposición se excede y falta la verdad, tenga la posibilidad de ser contradicha, porque ese es el juego de la democracia. La democracia implica también alternación en el poder, que los que hoy están en el poder mañana pueden no estarlo, y tienen una función muy importante también para hacer el análisis crítico de quien ocupa el poder. El hoy presidente Gustavo Petro y muchas de las personas que lo seguían hicieron una oposición consistente, permanente, por ejemplo, sobre el gobierno de Iván Duque. Gracias a esa oposición, gracias a ese trabajo inmenso de oposición, terminó una parte importante de los colombianos diciendo, ya es hora de cambiar. Ya es hora de que el país tenga la oportunidad de darse otra clase de gobierno. Y es algo muy importante como evidencia de la solidez democrática de Colombia a pesar de todos sus problemas, que un dirigente como Gustavo Petro sea elegido presidente de Colombia. Es algo que demuestra muchas cosas, pero tres que se me ocurren de manera rápida es que es posible que una persona que está por fuera del establecimiento llegue al poder por las vías democráticas. Muy importante. Segundo, que es rentable políticamente apostarle a la paz. Que una persona como Gustavo Petro, que hizo parte de un movimiento armado hace muchos años y que hace 30 o más años firmó un acuerdo de paz y lo cumplió estrictamente sometiéndose a las normas de la democracia, cumpliendo con todo lo que establecía la democracia, podía llegar a la presidencia de Colombia. Eso es una prueba muy, muy importante. Y lo tercero es que para que eso suceda, tiene que haber espacios y alternativas para la oposición. Y la oposición a veces acierta y a veces desacierta, como los gobiernos. Pero es muy importante en el juego de la democracia que pensemos que esa oposición debe existir y que desde luego a uno le gusta a un presidente y puede que no le guste otro, pero que si las mayorías determinaron la legitimidad de esa elección, pues esas mayorías se respetan. Pero la democracia no es solo el respeto al derecho de las mayorías a gobernar, sino también, y casi que esencialmente, es el respeto del derecho de las minorías a expresarse y a oponerse. Sí, don Alfonso, dígame, es un gusto conversar. Cerró su micrófono, ahora sí está abierto. Pues que entiendo, de acuerdo, todo lo que ha dicho, pero Semana no es una minoría. Entonces, digamos, no estamos defendiendo el derecho de las minorías a expresarse en contra. Semana es un superpoder. Y entonces la oposición en Colombia básicamente viene de la plata. Pero quisiera terminar el tema del funcionamiento institucional de gobierno y oposición en una democracia y luego pasamos al de los medios. En esa medida, una mayoría de colombianos escogió al presidente Gustavo Petro. Cuando escogió al presidente Gustavo Petro,
no le dio tampoco un cheque en blanco. No es que los colombianos que depositaron su voto por el presidente Petro le entregaron una hipoteca abierta y le dijeron al presidente, usted puede hacer lo que quiera, todas sus reformas son bienvenidas y votamos por esas reformas. Eso no es así. Digamos, la estructura institucional de las democracias está hecha para que haya pesos y contrapesos. Más colombianos de los que votaron por el presidente votaron para elegir el Congreso, por decir algo. Y en esa medida es importante que las reformas se resuelvan institucionalmente dentro del Congreso. Yo particularmente valoro mucho la expresión popular, las marchas, todo esto, pero quien debe determinar, vivimos en una democracia que es de representación, una democracia delegada. Quien debe determinar la suerte de esas reformas es el Congreso y el gobierno tiene toda la oportunidad de defenderlas, de hacer sentir sus mayorías cuando las tiene y de conformarlas cuando no las tiene, de conformarlas de manera legítima y democrática. Bueno, ahora pasemos al tema de los medios. Y este es un tema de preocupación universal. No crea que solamente está pasando en Colombia, don Alfonso. Durante mucho tiempo, los medios, que tampoco es que fueran una maravilla, o sea, tampoco en el pasado habían sido una maravilla, pero había algo que era importante, que es que como actividad económica eran autosostenibles. El periódico A o la revista B vendían publicidad en sus páginas y a partir de eso podían pagar sus gastos de funcionamiento y le quedaba un remanente a los dueños. Entonces, la actividad editorial en prensa, en radio, en televisión, todo era un negocio en sí mismo. Era un negocio sostenible en sí mismo. Pero, por otro lado, vino una gran crisis de medios y es una crisis derivada de la digitalización, porque pues durante mucho tiempo los medios abrieron sus páginas y entonces era medio absurdo porque era como un negocio con dos ventanillas. Por una ventanilla yo vendía y por otra parte regalaba lo mismo. Y pues obviamente se hizo poco sostenible. Además, las cosas que se daban por sobreentendidas en la industria mediática fueron desapareciendo. Por ejemplo, el papel, pues ya está condenado a llegar tarde siempre. Tiene cierto encanto todavía ver una revista o ver un periódico de papel, pero uno sabe que cuando llega a la casa ya llega viejo. Mientras que si está enterándose digitalmente, pues eso es una fuente de actualización permanente y casi que de información casi infinita. En televisión nos acostumbramos a que los noticieros eran, por decir algo, a las 7 de la noche y que el noticiero iba después de un programa de entretenimiento y antes de una telenovela y que tenía cortes de comerciales. Entonces yo tenía que llegar a las 7 en punto a mi casa si quería ver el noticiero, no sé qué, y luego venía el corte de comerciales y me lo aguantaba y veía Cocorico y Coca-Cola y el banco fulano y no sé qué, y luego volvía a ir y luego veía los deportes. Resulta que las nuevas plataformas están creando una cultura diferente en la gente. ¿A qué hora son las noticias? A la hora que yo quiera ver las noticias. ¿A qué hora son las películas? A la hora que yo las quiera ver. Si me desvelo y a las 2 de la mañana quiero prender y ver una película, pues ahora perfectamente puedo hacerlo. Y si quiero detenerla en este momento, porque voy a ir al baño, puedo hacerlo. Y si quiero verla hasta este punto, pero me dio sueño ya y quiero seguirla viendo el sábado, pues puedo hacerlo. Ese tipo de hábitos nuevos acabó con los paradigmas de lo que era la televisión, que tenía horarios y tenía patrocinios. Yo ya no quiero ver un comercial o pocas veces quiero ver un comercial y las películas las quiero ver ininterrumpidas a la hora que quiera y lo mismo pasa gradualmente con las noticias. Entonces, todo ese colapso
del esquema tradicional del negocio de los medios terminó acelerando el cambio de propiedad de los medios. Muchos medios ya estaban en poder de grupos económicos antes de la crisis, pero con esto se aceleró todavía más. Y como dejó de ser rentable el negocio, muchos de esos dueños de medios pensaron que la rentabilidad consistía en la influencia y que entonces como ellos ponen la plata para un negocio que muchas veces es deficitario, entonces tienen derecho a manejar la información y resulta que no. La información es un patrimonio público, no es un patrimonio de los dueños de los medios. La información no se le puede imponer a la gente en función de la conveniencia mía. Si yo soy, por decir algo, el mayor distribuidor de leche del país, no puedo censurar, por ejemplo, cuando dicen que la leche produce tales problemas de salud, como pues, digamos, no nos vayamos muy lejos, como ha pasado con la industria del azúcar en Colombia, de toda esta cosa, como pasa con los bancos en diferentes medios, como pasa con las guerras corporativas. Esto es algo que se está sufriendo en Colombia de manera muy aguda, pero está pasando también en otras partes del mundo. Hace unos días veíamos el declive de CNN, que digamos era un buque insignia de la información mundial, y está pasando por problemas serios. En fin, lo que le quiero decir con esto, don Alfonso, es que probablemente sí es necesario repensar la estructura de propiedad de los medios y pensar también, sobre todo, en la necesidad de separar los intereses corporativos de la información. El dueño de la licencia, el dueño del canal, el dueño de los computadores, del edificio donde funciona el medio, no es el dueño de la información. Eso es algo que suena obvio cuando lo conversamos usted y yo, pero que en la industria mediática no es pacífico. Esto es algo que sigue siendo materia de discusión y de expresiones más o menos de desacuerdo en muchos lugares del mundo. Yo no tengo la solución. Yo quisiera decirle, frente a eso, lo que toca hacer es esto. Pero sí debo advertir que los ciudadanos tienen que mirar cuidadosamente cuando un medio informa sobre temas que son del resorte de su interés empresarial. Que no basta poner un asterisco y una nota chiquita al final diciendo fulano es accionista, sino que es necesario que se evalúe con mucho mayor sentido crítico lo que sale en ese medio frente a los intereses que entrañan ese medio. En fin, nunca es bueno para los ciudadanos, nunca es bueno para la democracia y nunca es bueno para el periodismo que los intereses privados, legítimos intereses privados, pero privados, se apalanquen en la información que es un patrimonio público. Muchas gracias, don Alfonso. Yo le agradezco mucho sus comentarios y su punto de vista sobre esto. Gracias. Gracias. A usted.